En el mundo de los viajes de lujo, pocos símbolos representan tanto confort y seguridad como un crucero. Gigantes de acero que surcan mares y océanos, ofreciendo experiencias que combinan placer, aventura y descanso. Miles de personas suben a bordo buscando escapar del estrés cotidiano, convencidas de que nada malo puede suceder en medio de tanto orden y tecnología. Pero en marzo de 2019, el Viking Sky, un crucero noruego de última generación, demostró que incluso la ingeniería más avanzada puede verse derrotada por la furia del mar. El Viking Sky era una joya de la navegación moderna, más de 200 metros de largo, capacidad para 900 pasajeros, un personal altamente entrenado y todas las comodidades imaginables. Gimnasios, spas, restaurantes de lujo y balcones con vistas panorámicas al Atlántico. Todo parecía diseñado para garantizar una experiencia perfecta. Sin embargo, lo que comenzó como unas vacaciones soñadas se convertiría en una de las jornadas más aterradoras que un grupo de turistas haya vivido en alta mar. Era el 23 de marzo de 2019. El crucero navegaba por la costa oeste de Noruega, una región famosa por sus fiordos majestuosos y su clima impredecible. La mayoría de los pasajeros eran turistas europeos y estadounidenses que disfrutaban de los últimos días de un recorrido por Escandinavia. El mar estaba algo agitado, pero nada fuera de lo común para un barco de esa magnitud. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos, la situación pasaría del confort absoluto al caos total. Alrededor del mediodía, mientras el barco se aproximaba al peligroso tramo conocido como Hustadvika, una zona famosa por sus corrientes violentas y arrecifes ocultos, comenzó el infierno. Los motores principales del crucero se apagaron repentinamente, las luces parpadearon. El ruido habitual del navío fue reemplazado por un silencio inquietante, y luego, por el rugido del mar golpeando sin piedad. Sin propulsión, el coloso quedó a merced de las olas. En cuestión de segundos, el crucero empezó a derivar peligrosamente hacia la costa rocosa. Dentro, el pánico fue inmediato. Vajillas estallaban contra las paredes, muebles se deslizaban por los pasillos y decenas de pasajeros eran arrojados al suelo por el violento balanceo. Algunos intentaban correr hacia las salidas, otros simplemente se aferraban a lo primero que encontraban. El sonido del metal retorciéndose se mezclaba con los gritos y las alarmas. Todo el lujo y la tranquilidad del viaje se desmoronaban con cada embestida del mar. En el puente de mando, la tripulación luchaba por mantener el control. Los ingenieros revisaban los sistemas eléctricos y de propulsión, pero los 4 motores se habían apagado simultáneamente. Un fallo que parecía imposible. La causa: una pérdida repentina de presión en el sistema de lubricación del motor. Sin ese aceite vital, las turbinas se apagaron para evitar una explosión. Lo que debía ser una medida de seguridad se transformó en una sentencia de peligro. El capitán tomó la decisión más difícil: declarar emergencia total y solicitar evacuación inmediata. Mientras tanto, las olas de más de 10 metros golpeaban el casco con una fuerza devastadora. Cada minuto sin propulsión aumentaba el riesgo de que el Viking Sky se estrellara contra las rocas. Desde tierra, los servicios de rescate noruegos recibieron la llamada de auxilio y comenzaron a movilizar helicópteros. Pero el clima era terrible. Vientos huracanados y lluvia hacían casi imposible acercarse al barco. Las imágenes captadas desde los helicópteros mostraban un espectáculo dantesco. Un gigante blanco balanceándose violentamente entre olas oscuras, apenas a unos kilómetros de la costa. Los pasajeros, muchos de ellos ancianos, esperaban turno para ser evacuados, sostenidos solo por el miedo y la esperanza. Dentro, los salones de lujo se habían transformado en refugios improvisados, llenos de personas heridas, mareadas y en estado de shock. Algunos testimonios posteriores describieron escenas de verdadera desesperación. Todo se movía, las mesas volaban, la gente gritaba. «Pensé que íbamos a morir ahí mismo», contó una pasajera estadounidense. Otro relató cómo, mientras se sujetaba a una barandilla, veía por la ventana cómo las olas golpeaban las cubiertas superiores, algo que jamás había visto en su vida. El rescate comenzó a las 14 horas. Los helicópteros Super Puma del Servicio Noruego de Emergencia comenzaron a izar a los pasajeros uno por uno, en una operación que parecía interminable. Cada rescate tardaba varios minutos, y el viento dificultaba mantener la estabilidad del cable. A cada subida, el helicóptero se balanceaba como una hoja en el aire. Durante más de 20 horas, la operación continuó sin descanso. Más de 400 personas fueron evacuadas en condiciones extremas, mientras el resto aguardaba dentro del barco.
La tripulación, pese a la desesperación, logró mantener una calma admirable. Los cocineros sirvieron agua y alimentos a los pasajeros que esperaban su turno, y los médicos atendían a los heridos. Se reportaron fracturas, contusiones y crisis de pánico. Pero lo más sorprendente fue que ninguna vida se perdió. El mar, sin embargo, no dio tregua. Cada ola parecía anunciar un final inevitable. En los noticieros, las imágenes del Viking Sky dieron la vuelta al mundo. Los expertos se preguntaban cómo un crucero moderno podía haber quedado tan expuesto en una zona conocida por su peligrosidad. El caso generó debate sobre la planificación de rutas, las decisiones del capitán y las normas de seguridad marítima. En tierra, familiares y periodistas se agolpaban en el puerto de Molde, donde los primeros rescatados relataban lo vivido con lágrimas en los ojos. Recién a la medianoche, tras más de 10 horas de esfuerzo inhumano, los ingenieros lograron reiniciar 3 de los motores. El barco pudo recuperar el control, alejándose lentamente de las rocas. A bordo, la gente estalló en aplausos y llantos. Habían sobrevivido a una de las peores tormentas en la historia reciente de la navegación noruega. El Viking Sky logró finalmente llegar al puerto escoltado por remolcadores. A simple vista, el casco mostraba pocos daños, pero el impacto psicológico en los pasajeros era profundo. Algunos juraron no volver a subir a un barco jamás. Otros describieron la experiencia como un milagro. Los rescatistas, agotados y empapados, fueron recibidos como héroes. El desastre del Viking Sky no fue solo una historia de supervivencia. Fue una advertencia sobre cómo incluso la tecnología más avanzada puede fallar en el momento menos esperado. Un recordatorio de que el mar, con toda su belleza, sigue siendo uno de los lugares más impredecibles del planeta. Cuando el Viking Sky atracó finalmente en el puerto, el silencio que dominaba el ambiente era casi irreal. El rugido del mar había quedado atrás, pero la sensación de haber desafiado a la muerte permanecía en cada mirada. Muchos pasajeros salieron tambaleando, con mantas sobre los hombros y lágrimas contenidas. Otros simplemente miraban el horizonte en silencio, incapaces de asimilar lo vivido. Aquellas vacaciones de ensueño se habían convertido en una experiencia que jamás olvidarían. Los informes oficiales publicados días después revelaron detalles inquietantes. La causa del fallo fue efectivamente una falla en el sistema de lubricación de los motores, provocada por un nivel demasiado bajo de aceite. Los sensores automáticos, al detectar el riesgo, apagaron las turbinas de forma preventiva. Sin embargo, lo que debía ser una medida de seguridad terminó dejando al barco completamente indefenso en medio de un temporal. Lo más preocupante fue que el problema pudo haberse evitado con una simple verificación de mantenimiento horas antes de zarpar. En palabras del capitán, todo ocurrió tan rápido que no hubo margen para maniobras. Cuando los motores se apagaron, el barco quedó mudo. Solo escuchábamos el mar. Sabíamos que si no lográbamos reiniciar el sistema pronto, terminaríamos en las rocas. Los expertos en navegación coincidieron en que el lugar donde el crucero perdió propulsión, Hustadvika, es uno de los tramos más traicioneros de toda la costa noruega. Decenas de barcos se habían hundido allí en siglos anteriores, y sin embargo la ruta del Viking Sky pasaba peligrosamente cerca. Esa decisión generó críticas hacia la compañía y hacia las autoridades marítimas, que permitieron el recorrido pese a las advertencias meteorológicas de oleaje extremo. Mientras tanto, en los medios, las imágenes de los pasajeros siendo rescatados con arneses bajo la lluvia se convirtieron en símbolo de resistencia humana. Uno de los videos más compartidos mostraba el interior del barco en pleno caos. Mesas deslizándose, lámparas cayendo, personas rezando o abrazándose. La escena parecía sacada de una película, pero era completamente real. Aquellos minutos quedaron grabados en la memoria colectiva como un recordatorio de que el mar no perdona errores. El factor humano detrás del desastre. Aunque el fallo técnico fue la causa inmediata, las investigaciones también apuntaron al factor humano. Un informe de la Autoridad Marítima Noruega concluyó que la tripulación no había seguido correctamente los protocolos de control de aceite. Además, se descubrió que un software de monitoreo presentó lecturas erróneas que hicieron creer que los niveles estaban dentro de lo normal. El resultado fue una cadena de errores que casi termina en tragedia. Sin embargo, lo que más destacó fue la reacción del personal a bordo. Los pasajeros describieron cómo los tripulantes, pese al miedo, actuaron con profesionalismo. Ayudaban a los heridos, mantenían el orden en los salones y calmaban a los niños mientras el barco se balanceaba violentamente. Algunos miembros del equipo se negaron a evacuar hasta asegurarse de que los pasajeros más vulnerables estuvieran a salvo.
Esos gestos heroicos fueron determinantes para evitar una catástrofe mayor. Una pasajera británica, entrevistada por la BBC, resumió así la experiencia. Fue el día más aterrador de mi vida, pero también vi lo mejor del ser humano. Desconocidos ayudándose, compartiendo mantas, orando juntos. En medio del caos, hubo humanidad. La operación de rescate del Viking Sky fue descrita como una de las más difíciles en la historia reciente de Noruega. 5 helicópteros participaron en el salvamento, con vuelos ininterrumpidos durante más de 20 horas. Los pilotos debían mantener la nave suspendida a solo metros del barco, luchando contra ráfagas de viento que superaban los 90 kilómetros por hora. Cada descenso con el cable suponía un riesgo extremo, y varios tripulantes sufrieron lesiones menores debido a la violencia del temporal. En total, 479 personas fueron evacuadas por aire, una cifra impresionante para un operativo de esa magnitud. Mientras tanto, más de 800 permanecieron dentro del barco hasta que los motores volvieron a funcionar. Los testimonios describen esa espera como una mezcla de fe y desesperación. Muchos rezaban, otros simplemente se quedaban quietos, mirando el techo, intentando ignorar el sonido de las olas golpeando el casco una y otra vez. El gobierno noruego reconoció públicamente a los rescatistas, y el propio primer ministro calificó el evento como un milagro marítimo. Las imágenes aéreas del crucero luchando contra las olas recorrieron todo el mundo, recordando que ni siquiera los colosos del lujo están a salvo del poder de la naturaleza. Después del incidente, Viking Ocean Cruises realizó una revisión completa de sus procedimientos técnicos y de mantenimiento. Se implementaron nuevos sistemas de monitoreo y alarmas redundantes para evitar que un fallo similar volviera a ocurrir. Las autoridades marítimas internacionales, por su parte, revisaron las normativas de seguridad en zonas de riesgo, exigiendo rutas alternativas cuando se pronosticaran tormentas severas. A nivel humano, la tragedia dejó marcas profundas. Varios pasajeros requirieron atención psicológica tras el evento. Algunos tardaron meses en volver a dormir bien, otros transformaron la experiencia en un símbolo de supervivencia. Sentí que el mar me dio una segunda oportunidad, escribió un turista canadiense en un blog que se volvió viral. El incidente también inspiró documentales y programas de televisión que intentaron reconstruir lo ocurrido minuto a minuto. En ellos, se analiza no solo el aspecto técnico, sino la dimensión emocional, cómo la mente humana responde ante el miedo absoluto, y cómo la cooperación puede salvar vidas incluso en los momentos más desesperados. El desastre del Viking Sky nos recuerda una verdad que a menudo olvidamos. Ninguna tecnología puede garantizar la seguridad absoluta. Por más sofisticados que sean los sistemas, el mar sigue siendo un entorno impredecible, capaz de poner de rodillas a los barcos más modernos. El ser humano, en su afán de dominar la naturaleza, construye máquinas colosales y confía en su precisión. Pero basta un error mínimo, una lectura incorrecta, una decisión tardía, para que todo se desmorone. Cada ola, cada ráfaga de viento, cada ruido en la oscuridad del océano recuerda que la frontera entre la calma y el desastre es tan fina como un hilo. Los pasajeros del Viking Sky lo aprendieron de la manera más dura. En un instante las risas del almuerzo se transformaron en gritos de terror, las copas de vino en objetos arrojados por el aire, y el suelo firme en un abismo que se movía bajo sus pies. Hoy, años después, el Viking Sky sigue navegando, pero su nombre quedó grabado en la historia como sinónimo de supervivencia. Un recordatorio de que incluso en los días más tranquilos, la naturaleza puede reclamar su poder sin previo aviso. Y tal vez esa sea la lección más importante, que el mar no pertenece a nadie, y que cada viaje, por más lujoso o seguro que parezca, es siempre un pacto con lo desconocido. Hasta aquí, la historia del Viking Sky, el crucero que transformó unas vacaciones de ensueño en una odisea de supervivencia. Si te apasionan las historias reales donde el lujo y la tragedia se cruzan, suscríbete y acompáñanos en el próximo video. Seguiremos explorando los límites entre el hombre, la tecnología y la naturaleza. Porque a veces, lo que comienza como una aventura inolvidable termina convirtiéndose en una batalla por la vida misma. Mantén los ojos abiertos y nunca olvides que el mar, en su silencio, siempre está observando.